Como pudimos apreciar en el planteamiento del problema, contamos con dos productos, los cuales representaremos en X y Y. X representará a los escritorios de oficina, mientras que Y a las estanterías. En el siguiente cuadro vamos a extraer los principales datos del elemento del problema, como son los procesos, que en este caso son 4. También los requerimientos por cada producto en X y Y las disponibilidades de las máquinas para cada uno. En este caso, en el proceso 1, X requiere de 200 horas, Y es 100. X en el segundo requiere de 150, Y de 300. En el tercero, X requiere 300, y Y 400. En el último, X requiere 100, y Y 250. Para las disponibilidades de horas mensuales de las máquinas, para el primer proceso tenemos de 180 horas. En el segundo tenemos de 150, en el tercero de 300 y en el cuarto de 500. Para cada producto tenemos un precio. Para X tenemos de $4.300 cada unidad y de Y de 2.000. El siguiente paso es la abstracción, el cual consiste en extraer inecuaciones de la tabla que antes habíamos generado. En este caso, la primera inecuación va a ser de 200 horas para el producto X más 100 horas del producto Y menor o igual a 180 horas de disponibilidad de la máquina. En este caso es de menor o igual porque se interesa conocer el máximo de los beneficios. En la segunda ecuación tenemos 150x más 300y menor o igual a 250. La tercera es de 200x más 400y menor o igual a 300. Y para la cuarta es de 100x de 150y menor o igual a 500. La inecuación para z máxima va a ser representada por 4.300, que son los destacados de los precios, 4.300x más 2.000y, que representa el máximo de los beneficios. El siguiente paso es la restricción, el cual consiste en transformar las inecuaciones en ecuaciones. Se hace del siguiente método. La primera serían de 200x más 100y igual a 180. La segunda es de 150x más 300y igual a 250. La tercera, 200x más 400y igual a 300. La cuarta, 100x más 250y igual a 500. Ahora vamos a explicar el método de pivoteo, el cual es una variación de la programación lineal, muy utilizado para el cálculo de maximización y de minimización. El primer paso en el método de pivoteo es añadir a las restricciones las variables de holgura, las cuales no son fundamentales pero son necesarias para el cálculo matemático. Para la primera ecuación añadiremos S1, para la segunda S2, la tercera S3 y la cuarta S4. Cabe recalcar que cada S y su número representa el número de procesos a los cuales se les es sometida la mercancía. Para Z máxima también añadiremos las mismas variables de holgura, S1, S2, S3 y S4. El siguiente paso es realizar la tabla simple, el cual consiste en describir cada uno de los coeficientes de las variables que se encuentran en la restricción antes realizada. En este caso vamos a utilizar 200x más 100y más S1 más 180, las cuales ubicaremos en la tabla simple, en X de 200, de Y de 100, S1 1, y el resto lo tenemos en la primera ecuación. Tenemos de una disponibilidad de 180. En la segunda ocasión hacemos el mismo procedimiento, en el cual tenemos 150x más 300y más S2 igual a 150. Ubicamos nuestra tabla, 150 en X, 300 en Y, en S1 no tenemos, en S2 1, y en el S tampoco tenemos. 150 de disponibilidad. Así continuamos haciendo el procedimiento durante toda la tabla. Una vez finalizado el proceso nos queda esta tabla. Cabe recalcar que en la parte superior de CJ horizontal hay que describir cada uno de los coeficientes de la Z máxima, en este caso 4300 en X y 2000 en Y. En vertical las variables de holgura siempre serán 0. A continuación realizaremos el cálculo de ZJ.
Entonces, en el cálculo de ZJ se realiza la sumatoria de la multiplicación de las variables de holgura por el coeficiente de la fila X, fila Y, fila S1, S2, S3 respectivamente. En este caso, 0 por 200 igual a 0, 0 por 150 igual a 0, 0 por 200 igual a 0 y 0 por 100 igual a 0. La sumatoria de todos los ceros nos va a dar como resultado un 0. Así sucesivamente en el resto de la tabla. Que nos dan las variables de 0 en todo Z. Para el cálculo de para el cálculo de CJ menos ZJ, vamos a restar el valor que teníamos de 4300 menos de que nos resultó de la anterior operación. En este caso, 4300 menos 0 nos da 4300. 2000 menos 0 nos da 2000. De la misma manera, las variables de holgura que nos van a dar 0 en todas. Para realizar o encontrar la variable, como el nombre del método dice, método de pivoteo, es necesario encontrar el elemento pivote. Para esto vamos a determinar la columna y la fila pivote. En caso de la columna, vamos a escoger el valor mayor de la resta anteriormente realizada. Vamos a señalar toda la columna. En el caso de la fila pivote, es necesario dividir la cantidad que tenemos para el valor que tenemos en la columna pivote. En este caso, 180 para 200, 250 para 180, 300 para 200 y 500 para 100. Entonces, al dividir tenemos un resultado de la primera de 0,9, la segunda 1,67, la tercera 1,5 y la cuarta de 5. Para la elección de la fila pivote escogemos el menor. Entonces seleccionamos la fila pivote. El cruce entre la columna y la fila pivote nos da el elemento pivote. El siguiente paso es realizar nuevamente una tabla simple ubicando el valor de la fila pivote. Cabe recalcar que el valor del elemento pivote debe ser siempre 1 por los cálculos matemáticos. Entonces dividimos toda la fila para el valor de 200. Y ubicaremos su respectivo lugar en la nueva tabla, quedando en X1, en Y 0,5, en S1 0,005, en S2, S3 y S4 0 respectivamente, y al final 0,9 en disponibilidad. Cabe recalcar que el valor del coeficiente X en la parte superior es la variable que sale y X es la variable que entra. Para obtener los valores del resto de las filas de las barras simples es necesario realizar un cálculo matemático denominado el método de Gauss-Jordan, el cual vamos a utilizar la fila pivote como referencia y vamos a utilizar unas operaciones matemáticas en comparación con el resto de filas. Vamos a tomar de la segunda fila los valores de 150, 300, 0, 1, 0, 0 y de 150 en nuestra multiplicación, que de 150, 300, 0, 1, 0, 0 y de 150. Cabe recalcar que nos interesa eliminar los que se encuentran en la columna pivote, en este caso los del principio. Tenemos que realizar la operación para que ese valor se convierta en 0. Entonces, como tenemos 150, multiplicaremos en este caso por menos 150. Hay que añadir que es recomendable siempre multiplicar para el que tiene un menor valor, para no complicarnos con los signos. Entonces, 150 por menos 1. Entonces, a multiplicar menos 150 por 1 tenemos un valor de menos 150. Menos 150 por 0,5 tenemos un valor de menos 35. A multiplicar menos 150 por 0,005 tenemos un valor de menos 0,75. A multiplicar menos 150 por 0 tenemos 0, 0. Y menos 150 por 0,9 tenemos un valor de menos 135. Multiplicamos el siguiente 1 por 150, que nos queda lo mismo en toda la fila. Entonces realizamos una suma matemática. Menos 150 más 150 nos queda 0. Menos 75 menos 300.
Entonces realizamos una suma matemática. Menos 150 más 150 tenemos 0. Como era nuestro objetivo, convertirlo al elemento pivote. Menos 75 más 300 tenemos 225. Menos 0,75 más 0, menos 0,75. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Menos 135 más 250 tenemos 115. Estos resultados los pasaremos a nuestra pila en la tabla simple. 0, 225 menos 0,75, 1, 0, 0 y 115. De la misma manera realizaremos el mismo cálculo de Gauss-Jordan para el resto de las filas de la tabla. Luego de obtener todos los valores de las filas dentro de la tabla simplex, procedemos al cálculo de ZJ, al cual, como realizamos anteriormente, es la sumatoria de multiplicar ZJ vertical por los valores de las filas dentro de la tabla simplex. En este caso, 4300 por 1 igual a 4300. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. La sumatoria es 4300. Del mismo modo realizaremos para el resto de columnas. 4300 por 0.5, 0 por 225, 0 por 300, 0 por 200. Que nos da como resultado 2150. De la misma manera en el resto. Los resultados serían 21.5, 0, 0, 0. Ahora procedemos a la resta de CJ menos ZJ. Como hicimos anteriormente, 4300 menos 4300 tenemos 0. 2000 menos 2150 tenemos menos 150. 0 menos 21.5 tenemos menos 21.5. 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0 y 0 menos 0, 0. Cabe recalcar que el ejercicio termina cuando todos los valores de esta resta sean negativos, como es este caso. Ahora tomaremos los resultados de las operaciones en maximización. Tenemos que de Z máxima hemos alcanzado un valor de 3870. Como podemos ver en la tabla, tenemos de X un valor de 0,9 y de Y tenemos 0. La pregunta que quizá corra por nuestra mente será ¿cómo saber que estos valores son correctos? Pues bien, realizaremos la comprobación. Tomaremos la función de Z que utilizamos al principio. Z igual a 4300x más 2000y. Ahora reemplazaremos los valores de X, de Y y de Z. Tenemos en X 0,9 y en Y 0. Tenemos que multiplicar 4300 por 0,9, un valor de 3870. Queda completamente comprobado y finaliza así el método de pivote. Ahora continuaremos con el método gráfico, el cual se utiliza una recta numérica para la determinación de la maximización. Para este método también utilizaremos las instrucciones que sacamos al inicio del ejercicio. Vamos a representar en forma de T los puntos de la gráfica. En este caso igualaremos las ecuaciones con 0, 0 de respectivas variables. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que para la primera ecuación, cuando X es igual a 0, tenemos que dividir 180 para 100 de Y. Tenemos como resultado 1.8. Lo mismo realizaremos en el resto, dándonos como en X 0,9 para la primera ecuación. En la segunda, Y de 0,83 y en X 1,67. En la tercera, de 0,75 y 1.5. Y en la cuarta, de 2 y de 5. Ahora hemos encontrado los puntos cardinales para poner en la... Bien, ahora tenemos ya trazada nuestro plano cartesiano, en el cual vamos a ubicar los puntos que obtuvimos anteriormente. En este caso, el 0, X y 1.8 como primer punto. 0x y 1.8 en Y. En el segundo tenemos 0,9 en X y 0 en Y. Entonces trazamos la línea. La cual representará nuestra primera ecuación. Con la segunda tenemos 0 en X y 0,83 en Y. 0 en X y 0,83 en Y. Tenemos 1.67 en X y 0 en Y.
Igual trazamos la recta, la cual representará a la segunda ecuación. La tercera tenemos en x0 y en y 0.75. Y luego tenemos 1.5 en x y en y 0. Esta representará a la tercera ecuación. Y finalmente tenemos en x0 y en y 2. En x5 y en y 0. Trazamos la recta que finalmente representará nuestra ecuación número 4. Como es una maximización en este método, nos interesa el grado que más se acerque al punto central, es decir, al 0. Vamos a tomar los puntos más cercanos, que en este caso son A, B y C. Punto con D. Luego de encontrar los puntos en el plano cartesiano, procedemos a utilizarlos junto con la fórmula de z máxima. Primero localizaremos los puntos de z A, los cuales en la recta son de 0 en x y 0 en y. ZB, que es de 0 en x y de 0.75 en y. ZC, al 0 en cruce de ambas dos rectas, entre la tercera y la primera, no la conocemos. Y ZD de 0.9 en x y 0 en y. Ahora procederemos al cálculo para encontrar los puntos de ZC. Como decíamos antes, C se encuentra entre la ecuación número 1 y la tercera. La 1 de 200x más 100y igual a 180. La tercera de 200x más 400y igual a 300. Entonces, procedemos a realizar un sistema de ecuaciones, en el cual multiplicaremos la primera por menos 1 y la segunda por 1. 200 por menos 1 igual a menos 200. La segunda menos 100 y 180, menos 180. Abajo 200x más 410 igual a 300 que multiplicamos por 1. Realizamos una suma. Menos 200 más 200 es 0. Menos 100 más 400 igual a 300. Y menos 180 más 300 igual a 120. Despejamos bien. 120 dividido por 300. Que nos dan decimales 0,40. Entonces, procedemos a reemplazar y en una ecuación, que en este caso será la primera. De 0,40. Multiplicar 100 por 0.40 tenemos un valor de 40. Para despejar x tenemos 140. X sería igual a 140 dividido por 200. En decimales sería 0,70. Y los puntos quedarían 0,70 en x y en y 0,40. Con los puntos de C ya encontrados, podemos proceder a calcular con la z máxima una función. Reemplazaremos cada punto en la función máxima, 4300 en x sería 0, más 2000 en y sería 0 para la primera ecuación. Tenemos un resultado de 0. En la segunda, 4300 con x0, 2000 con x de un valor de 0,75, que nos da como resultado 1500. En la tercera, 4200, empezado por 0,70 en x, más 2000 y 0,40 en y, que nos da un resultado de 3810. Y una cuarta, 4300 por 0,90 más 2000 y y 0, nos da un resultado de 3870. Y como podemos ver al comparar los cuatro resultados, el mayor y el máximo beneficio es de 3870. Y queda comprobado una vez más el método gráfico de la maximización. Ahora continuaremos con el método estándar, el cual es una variación del método de pivoteo, en el cual introduciremos la z dentro del cuadro simple. La característica principal de este método es igualar z a 0.
Entonces nos quedaría una nueva función de z. Z menos 4300x menos 2000y igual a 0. Las expresiones son las mismas que utilizamos antes con las variables de holgura. Recordemos que el método estándar es una variación del método de pivoteo, por tanto se asemejan mucho. En este caso nuevamente realizaremos una tabla en la cual registraremos la fila pivote. Recordemos que el valor pivote siempre tiene que ser 1, por tanto dividiremos en este caso todo para 200 para alcanzar estos valores. Igual, aplicaremos nuevamente el método de Gauss-Jordan, como ustedes ya lo conocen, para llenar el resto de filas. En este caso nos concentraremos únicamente en z. ¿Cuál es la diferencia? Pues tenemos los valores de z de 1, menos 4300, menos 2000, 000, que obtuvimos antes. Nos interesa eliminar el 4300, entonces multiplicaremos por 4300 positivo. Y el otro multiplicaremos por 1. 4300 por 0 y más 1, pues 1. 4300 por 1 y menos 4300 por 0. 4300 por 0.5 y menos 2000 es 150. 4300 por 0.005 es 21.5. 4300 por 0 más 0, 0. 4300 por 0, 0, 0. Y 4300 por 0.9 más 0 es igual a 3870. Este valor registraremos en z. 1, 0, 150, 21.5, 0, 0 y 3870. De la misma manera realizaremos el resto de filas. Luego de realizar el mismo proceso para todas las filas que tenemos al final del cuadro. La diferencia del pivoteo es que se finaliza cuando todos los resultados son positivos, como es este caso. Como podemos ver, tenemos de z una cantidad máxima de 3870 y un x un valor de 0,90. Ahora continuaremos con la comprobación de los tres métodos, lo cual lo realizaremos con el reemplazo de las variables en las inecuaciones del inicio. Realizaremos la formalización en las inecuaciones. Recordemos que tenemos en z un valor de 3870 por los tres métodos, en x 0,90 dividido en 0. Pues en la primera inecuación reemplazaremos las variables 200 por 0,90 que tenemos en x más 100 por 0 que tenemos en y menor o igual a 180. Si multiplicamos 200 por 0,90 tenemos 180 igual a 180, queda convalidado. La segunda, 150 multiplicado por 0,90 más 300 multiplicado por 0 menor o igual a 250. Esto es un valor de 135 menor o igual a 250. Queda convalidado. La tercera, 200 por 0,90 más 400 por 0 menor o igual a 300. Esto es un valor de 180 menor o igual a 300. Queda convalidado. Y la cuarta, 100 por 0.90 más 250 por 0 menor o igual a 500. Entonces da un valor de 90 menor o igual a 500. Queda convalidado. Ahora, si aún quedan dudas de esta convalidación, realizaremos el cálculo de los sobrantes, que pueden comprobarlo con la tabla en la parte derecha de las disponibilidades. Entonces tenemos que en el primer proceso 180 se han ocupado totalmente todas las horas que se disponían para este producto. En el segundo tenemos 250 menos 135, hay un sobrante de 115 horas en el segundo proceso. Para el tercero tenemos 300 menos 180 con un sobrante de 120 horas para el producto. Y la cuarta, de 500 menos 90, un sobrante de 410 horas para el producto. Estos valores puedes comprobarlo en la parte derecha del cuadro del método de pivoteo y método estándar. Una vez más, al reemplazar el z máxima los valores, tenemos 4300 por 0,90 más 2000 por 0, una z máxima de 3870, lo cual nos permite conocer que la empresa, si quiere alcanzar el máximo de sus beneficios, debe producir aproximadamente una de sus primeros productos representados por X, que son los escritorios de oficina, para alcanzar un máximo beneficio. Es aconsejable. Una vez más, comparamos z máxima. 4300 por 0,9 más 2000 por 0 nos da una z máxima de 3870. Lo que permite conocer que la empresa, si quiere alcanzar el máximo de sus beneficios, debe producir aproximadamente uno de los valores reemplazados. Una vez más, empezamos z máxima. 4300
por 0.9, 2000 por 0, nos da un valor máximo de 3.870. Esto permite conocer que si una empresa desea obtener el máximo de sus beneficios, debe producir aproximadamente uno de los productos expresados por X que eran el sector de su oficina. Cabe recalcar que una empresa en una situación real no podría dejar de producir un producto o producir únicamente por otro. Estamos hablando de la diversificación de productos. Es recomendable jugar con estos números para alcanzar el mismo valor de Z máximo. Bueno, esto ha sido todo en el cálculo de la maximización. Espero te sirva. Muchas gracias. Este fue un proyecto elaborado por los alumnos de la Escuela Politécnica del Ecuador, ESPE.